Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Sabía usted que Jesús engendró dos hijos? Pero no se alarme, no me refiero a hijos materiales, sino más bien que dio a luz a dos fenómenos que han marcado y marcarán hacia el futuro aún más todo el devenir humano. Si le interesa saber cuáles fueron, pues quédese aquí. Bien, cada año festejamos la Navidad. Es para muchas familias el evento más importante del año. Pero, como muchos sabemos, se ha perdido, o quizá más bien jamás hemos conocido el significado de tal celebración. Puro comer, puro beber, muchos regalos, muchas cosas materiales. Y me pregunto si ese fue el verdadero mensaje de Jesús. El controvertido libro de Urantia pone el dedo en la llaga. Es por eso que para mí es una obra magistral, que no obstante, por mi naturaleza, la tomo con mucho, pero mucho cuidado, sin dogmatismo y sobre todo sin fanatismo. Me mantengo siempre a cierta distancia. Quiero que sepa que el libro de Urantia es conocido por la Iglesia Católica. Evidentemente lo mantiene en silencio, pero una vez que usted o alguien lee el libro, podremos entender las razones de ese silencio. En este vídeo mencionaré aspectos sobre esta Iglesia Católica. Es por esta razón que, si usted es católico, le pido mucha apertura mental. Y como ya lo anticipé, la base de todo esto que voy a mencionar es el libro azul. Pues bien, hemos pasado esta Navidad, o al menos el festejo del nacimiento de Jesús en la fecha, digamos, oficial, porque a la luz del libro de Urantia, su nacimiento fue el 21 de agosto del año 7. Pero bueno, la fecha creo que ahora es lo de menos. Más bien lo importante para nosotros es el significado de su estadía aquí en la tierra. Creo que a nadie le cabe duda que Cristo marcó a la humanidad. Sé, desde luego, que hay personas que afirman que Cristo fue un personaje inventado junto con el catolicismo para manipular a la entera humanidad. Y claro, esa es una historia que valdría la pena analizar con mayor profundidad. Lo cierto es que, real o no, el cristianismo ha marcado a la humanidad como protagonista en la historia. Tan solo piense cómo un humilde carpintero, nacido en Belén, fue capaz de modificar el pensamiento del Imperio Romano en 300 años. Luego, como bien sabemos, ese mismo imperio fue invadido por hordas bárbaras. Hordas que a su vez también fueron conquistadas por el pensamiento crístico. Tan solo imagine esos dos hechos. Y luego, ese mismo cristianismo absorbió y exaltó toda la corriente de la teología hebrea y de la filosofía griega, cosa que no es poca cosa, es algo muy grande para haberlo logrado un simple carpintero. Pero por si fuera poco, luego, tras caer esta religión cristiana en un estado de coma por más de 1000 años, lo que conocemos como la Edad Media, que no fue otra cosa que el resultado de una dosis excesiva de misterios y paganismo. Después de este gran periodo, la Iglesia cristiana resucitó y virtualmente reconquistó a todo el mundo occidental. Dígame usted si no se requiere ser poderoso para marcar, ya sea para bien o para mal, a la entera humanidad, no solamente en el terreno religioso, sino hasta en el científico, artístico y filosófico. Por lo tanto, es extremadamente urgente, y es uno de los principales objetivos de este canal, revalorar el significado de la venida de Cristo. Y digo revalorar porque la naturaleza imperfecta, evolutiva y muchas veces salvaje del ser humano
pervirtió el verdadero mensaje de Jesús. Digamos que de alguna manera lo ensució hasta el punto que mató en su nombre. Cometió enormes injusticias contra personas inocentes y, hasta la fecha, se ha vuelto una institución corrupta, coludida con mafias políticas, delincuenciales y económicas. Pero claro, me refiero como institución. Perdón. Me refiero como institución, porque sé de antemano que dentro de la Iglesia Católica existen personas muy buenas, muy honestas, que realmente han luchado por salvaguardar el mensaje de Cristo. Para los que no lo saben, mi padre era sacerdote católico. Revalorar su significado hoy es más que nunca urgente. Estamos terminando un año e iniciando el 2021. Es decir, esta civilización humana tiene alrededor de 2028 años a partir del nacimiento de Jesucristo. Si usted es estudioso de la historia, podrá observar los vertiginosos cambios de la entera humanidad. En todos esos años, este planeta ha experimentado múltiples guerras y muchos sucesos catastróficos, como pestes o pandemias, pero también hemos tenido grandes descubrimientos, avances tecnológicos y científicos, maravillosas obras de arte en todas las áreas, como en la pintura, en la música, en la escultura, y un sinfín de posturas filosóficas y progresos en los procesos de pensamiento. Pero de igual manera, un camino arduo de muchas religiones, una buena parte de ellas surgidas a la luz del cristianismo, con sus abusos propios de una civilización en cierne. Pero también tuvo ventajas. Yo no se preguntaría si con tanta miseria humana y tantas muertes a partir de su llegada, podríamos afirmar que vino a poner paz en el mundo. Pues aparentemente no fue así. Pero entonces la pregunta sería, ¿cuál fue el legado de Jesús? ¿Cuál fue su misión? Yo estoy convencido que la grandeza de Jesús y todo lo que Él significa tenía objetivos esenciales que se ramificaron a lo largo de la historia. Jesús tenía al menos 3 tipos de comunicación. Uno dirigido a sus discípulos y a todos los habitantes de su tiempo. Otro era la comunicación con su Padre, es decir, con Dios. Y el tercero fue que muchas de las cosas que dijo estaban dirigidos a los hombres del futuro, como usted y como yo, como nosotros. No tengo duda que Jesús sabía perfectamente cómo evolucionaría su mensaje a lo largo de cientos de años o miles de años antes de su regreso. Y sin duda sabía las desviaciones y limitaciones que tendría el significado de su estadía en la tierra. El libro azul pone una analogía de su mensaje con una carrera de corredores de larga distancia. Y vaya que conozco de eso, ya que yo fui maratonista. Correr los 10 primeros kilómetros, o incluso la primera mitad, es decir, alrededor de los 21 kilómetros, son relativamente fácil. Claro, por supuesto, siempre y cuando se entrene, porque si no, pues ni siquiera vamos a aguantar 1 kilómetro. Después del 21K, o sea, de 21 kilómetros, que es más o menos la mitad del medio maratón, las cosas se ponen muy complejas. Y no se diga al partir del kilómetro 32. Ahí se ve quién es quién. Bueno, pues el libro azul nos dice que en la primera mitad de la carrera del cristianismo se configuró mediante la compulsión, el deber y la convención. Y como se dieron las cosas, yo creo que eso era natural. Pero eso generó tanto sufrimiento humano. Hubo muchos abusos, corrupción, mucha corrupción en nombre de Jesús.
Pero correr la segunda mitad de la carrera exige servicio libre y devoción amante de la libertad. Y este tipo de corredores son los verdaderos seguidores de Jesús, que buscan con amor ayudar a los demás y que, sin medidas impositivas, buscan guiar a sus semejantes hacia los altos valores espirituales. Y justamente ahora, en el siglo XXI, corremos la segunda mitad de la carrera, lo cual implica derrumbar viejos esquemas y consolidar una nueva forma de seguir a Jesús. El mensaje esencial de Jesús fue hacernos conscientes de que Dios es nuestro Padre y que vive dentro de nosotros, pero no de manera figurada, sino real. Y si Dios es nuestro Padre, entonces todos los seres humanos somos hermanos. Si esto es verdadero, entonces debemos orientar nuestra brújula hacia los valores divinos, en particular aquellos que Jesús nos mostró en su estadía aquí en la tierra. Pero esa compulsión y convenciones surgidas a partir de su partida de la tierra como ser material, introdujo al movimiento cristiano una serie de vicios y distorsiones que ahora los humanos del siglo XXI, mediante una paciente, muy inteligente y amoroso proceso de destilación, tendremos que separar la parte densa para recibir el néctar espiritual del agua de la vida. Es decir, separar el error y las debilidades humanas materiales de los valores espirituales. A partir de que Cristo murió en la cruz, hubo el nacimiento de dos gemelos que habrían de seguir cada uno su camino. ¿Sabe cuáles son? Pues reconocerlos es clave para cambiar el curso de esta humanidad. De estos gemelos, uno era visible y es perfectamente conocido. Se llama la Iglesia cristiana, la iglesia que hoy conocemos. Junto con él nació el hermano invisible, que creció a la par, pero sin ser visto. Este creció en el corazón de los verdaderos seguidores de Jesús. Fue esa chispa que nos conduce a discernir la verdad espiritual. En otras palabras, hubo una línea material e intelectual surgida con la resurrección de Jesús, en particular la Iglesia, que, como podemos constatar en su historia, fíjese bien todo lo que esta Iglesia experimentó. Primero, helenización, luego paganización, secularización, institucionalización, deterioro intelectual, decadencia espiritual, hibernación moral, amenaza de extinción y un rejuvenecimiento posterior, luego fragmentación y rehabilitación relativa más reciente. Pero la segunda línea fue silenciosa y de lenta maduración al interior de los verdaderos seguidores del mensaje de amor y hermandad entre los hombres. Nos dice el Libro Azul que la verdadera iglesia, es decir, la hermandad jesuística, y cuando dice jesuita no se refiere a esta secta o a este grupo de personas llamados los jesuitas. Jesuística viene en este sentido como seguidores de Jesús, sí, para que no lo vaya a confundir. Entonces nos dice que esta hermandad jesuística es invisible, espiritual y está caracterizada por la unidad, no necesariamente por la uniformidad. La uniformidad es la característica del mundo físico de naturaleza mecanicista. La unidad espiritual es el fruto de la unión de la fe con el Jesús vivo. Es por esto que, insisto, el hombre moderno debe bañarse con una nueva revelación de Jesús y en consecuencia deberemos asumir la responsabilidad de discernir ese mensaje, el cual es invisible a las mentes convencionales. Vivir, amar y servir
fueron tres de las máximas espirituales mostradas por Jesús. Eso significa que el mensaje no es una invitación teórica, sino más bien práctica. El mensaje crístico debe vivirse en la experiencia de amor y servicio a los semejantes, y no en complejas formulaciones o convenciones filosóficas o religiosas. Desafortunadamente, el cristianismo, tal como existe hoy, está dividido. Tan solo observe la cantidad de agrupaciones religiosas cristianas independientes que existen a su alrededor, a lo largo de todo el mundo. Esas divisiones y la secularización surgida a raíz de los abusos de la Edad Media son el principal obstáculo para el cristianismo institucionalizado moderno. Otro obstáculo es la ciencia dogmática y atea, que se desarrolló justamente por los abusos que hubo en la Edad Media. ¿Y sabe cuál es uno de los grandes problemas u obstáculos para el surgimiento del verdadero mensaje de Jesús? Pues es la iglesia visible. Así es, la iglesia visible, la que ha buscado durante siglos ocultar a su hermano gemelo, es decir, ocultar el progreso de la hermandad invisible. No sé si le capisca. La iglesia contra sí misma. Bueno, cuando el ciudadano moderno logre alzar su mirada y capte el verdadero mensaje de Jesús, entonces la religión como institución se eclipsará por sí sola, quedando la religión invisible, es decir, el organismo vivo dentro de nosotros, y no atrapado en fríos muros de piedra institucionalizados. Pero cuidado, aquí se requiere mucha objetividad y cabeza fría. Lejos de todo fanatismo, para valorar los hechos históricos involucrados con la Iglesia cristiana. El Libro Azul afirma que ha sido una de las instituciones más caras, pero que ha valido su precio. La Iglesia que hoy conocemos ha sido la consecuencia de millones de seres humanos, de muchas razas y de muchas épocas, ya sea con malas, pero también con buenas intenciones. Si usted estudia con lupa las acciones de esta institución, encontrará enormes virtudes. Muchas cosas que hoy disfrutamos nacieron de los monasterios religiosos. Espero pronto hacer un video de este tema, de todo lo que surgió de los monasterios religiosos. Es por esto que no debemos despreciar o linchar a la iglesia. Detrás del telón existen genialidades morales, de igual manera que mentes pecaminosas. Simplemente es lo que le fue posible ser de acuerdo a la capacidad humana. Y de toda ella deberemos rescatar su parte positiva, que en esencia es procurar el bien de la humanidad. Usted piense si acaso existe o existió una institución tan poderosa como la Iglesia cristiana. Por eso no cometamos el mismo error que ellos cometieron, juzgar con tanta pasión, convulsión y fanatismo. Bien, hemos llegado al final. Espero que este 2021 y los años venideros, que serán muy complejos por las cosas que se avecinan, tengamos oportunidad de reflexionar sobre el verdadero legado de Jesús. Existe un pequeño texto que parece se le adjudica a Gandhi, pero viene dentro del libro Durantia, pero desconozco al verdadero autor. Y dice que el cristianismo pareciera patrocinar sin intención una sociedad que se tambalea bajo el yugo de tolerar una ciencia sin idealismo, una política sin principios, una riqueza sin trabajo, un placer sin límites, un conocimiento sin carácter, un poder sin conciencia y una industria sin moralidad. Reflexione sobre esto.
Pues bien, los ingredientes están sobre la mesa. Ahora le corresponde a usted mezclarlo. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.